gente que sentía simpatía y que colaboraba con el movimiento obrero. Y eso es una gran realización, es una larga historia, hasta que llega el momento en que se culmina toda esa lamentable conspiración que nos lleva desde el 1 de enero a esta situación que ahora estamos viviendo. El documental, créanme, y ustedes tendrán la oportunidad de verlo y después de decir si yo he dicho la verdad o si he exagerado o algo así, el documental es de primera clase. Yo quiero felicitar con gran entusiasmo a todos los que han participado. Y quiero decirles que es interesante notar cómo van surgiendo líderes obreros, cómo esos líderes obreros van madurando, cómo se van moviendo de una ideología a otra, cómo dentro de las ideologías van, vamos a decir, matizando las cosas, evitando los extremismos que caracterizan a algunos que afirman ser los salvadores de la clase obrera y que en realidad son los que la han esclavizado. Podemos hablar de la comisión de los congresos obreros desde el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Yo tenía una serie de datos para compartirlo con ustedes, pero es que no es necesario. El documental se encarga de eso. Desde el siglo XIX notamos congresos obreros, grupos de movimientos sindicalistas. Había una gran influencia, por ejemplo, de aquella época de las ideas anarquistas, libertarias, reformistas, cierto tipo de socialismo. Después vienen los comunistas y los comunistas tratan de controlarlo todo y utilizan la palabra unidad y todo lo demás, pero nada de unidad. Es una unidad nada más que cuando conviene, aparentemente. Y hasta que llega la creación de la CTC, que después pasa a manos más democráticas, aunque siempre hubo gente democrática dentro de la CTC, pero en una lucha constante con los que querían controlarla. Yo no voy a dar muchos más datos porque creo que los tenemos aquí en el documental. Así que no voy a sacar esto aquí del bolsillo, lo voy a dejar en el bolsillo. Voy a dejar que ustedes disfruten, que todos disfrutemos de este documental. Y quiero decirles que se ha hecho un verdadero aporte a la historia del sindicalismo y se ha hecho también una enorme contribución, según esto se vaya difundiendo, a demostrarle al mundo que todo lo contrario al sindicalismo es ese tipo de polea de transmisión en que se han convertido los sindicatos, entre comillas, la central sindical, la antigua Confederación de Trabajadores de Cuba, pero ya con el sindicalismo independiente, con los mártires que se están produciendo, que están llamando a la conciencia de América y del mundo, a la realidad actual y a la realidad lamentable de estos que creemos son los últimos días del régimen. En medio de esto y por todo esto, en primer lugar, los hombres de trabajo, las mujeres de trabajo, estarán enseñándonos el camino, porque ellos son los que en Cuba están resistiendo. Y nosotros desde aquí, lo único que podemos hacer es apoyarles, admirarles y exaltarles. Que viva el movimiento obrero cubano y que este documental se constituya en un arma poderosa para el objetivo final, la libertad de Cuba, que incluye la libertad del movimiento sindical cubano. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Ramos. Hay un elemento a resaltar en este documental y le reitero a Joel Brito el agradecimiento por habernos contactado para producir este documento histórico. Hay un factor importante en este documental y es que gracias a los esfuerzos de Pepe Collado y Joel Brito se logró contactar en Cuba a una sindicalista independiente que es la productora asociada del documental, María Elena Mir Marrero. Esta joven cubana, sindicalista independiente, que está al interior de Cuba, entrevistó allí a 6 sindicalistas independientes cubanos que vamos a tener en el documental. Y como bien decía el doctor Marco Antonio Ramos, ahí se aprecia, ahí se ve en plenitud cómo no se ha perdido todo, sino es que seguimos ganando a pesar de las apariencias. Veamos el documental y viajemos en el tiempo y también en el presente. Muchas gracias.